Hola Adrián, Hola Irene. gracias por recibirme. Gracias, con mucho gusto. Quiero iniciar con una pregunta fácil y puede ser complicada también. Bueno, Vi algún tiempo atrás una obra suya en el Museo de Arte y de Diseño Contemporáneo, El Río, un acrílico. Y me llamó poderosamente la atención porque mi referencia de Adrián Arguedas era Adrián Arguedas el grabador. ujú. ¿Cómo se ve usted? Bueno, Irene, vea, hay que decir varias cosas con relación a la idea del especialista en las artes visuales o en las artes plásticas, depende de cómo veamos nuestra propia aproximación al fenómeno de producir imágenes. Yo debo decir que me considero un artista visual, no un especialista en un área específica. He practicado durante toda mi vida el grabado, pero yo diría que también prácticamente toda esa vida dedicada al grabado lo he hecho en la pintura. Hay algo que es importante en el proyecto. Uno, que yo justifico mi proyecto a través de los contenidos que quiero desarrollar, no a través de los materiales. Los materiales para mí están al servicio del proyecto. Es decir, yo pongo a disposición la investigación que yo he hecho técnica en diferentes áreas para aportarle a las ideas, para aportarle a los conceptos, para enriquecer el proyecto que estoy planteando. Entonces, yo, por ejemplo, veo exposiciones en función no de técnicas, o veo mi propia vida no en función de ser grabador o pintor o instalador, sino veo el arte como un espacio para jugar, para explorar y sobre todo para crear coherencia entre forma y contenido, entre discursos, digamos, discursos materiales con conceptos, ¿verdad? Entonces, usted podría o ha relacionado inconscientemente tal vez alguna pregunta con alguna forma de hacer arte o, es decir, cómo se genera ese, tengo esta inquietud y que lo canalice a través de una técnica o un estilo, ¿cómo resuelve esa parte, Adrián? Bueno, también hay que decir que al inicio no era así. Es decir, cuando en los años mediados de los 80 comienzo a desarrollar el grabado en madera, me enamoro de la técnica y trato de profundizar en esa técnica durante varios años, alrededor de 10 años. Hago varias exposiciones. Inicialmente trabajé con la silografía, digamos, de una impresión, de dos impresiones, y lentamente fui haciendo transiciones hacia técnicas más complejas. Ahí, por ejemplo, la influencia de Don Paco fue interesante porque yo había recibido mi educación inicial en la universidad con Álvaro Duval, y Álvaro Duval tenía la técnica de la madera perdida. En el año 92 aproximadamente empiezo a investigar más sobre la técnica y me interesa más Don Paco. Y me doy cuenta que Don Paco tiene grabados donde separa el color. Es decir, tiene placas múltiples, tiene una placa maestra, y eso hace que mi técnica vaya cambiando. Tengo la oportunidad de viajar en el 93 a Francia, a Lorient, y ahí creo que de alguna forma se hace patente que no tengo que casarme con nada. Primero porque ya me interesaba el grabado en metal, y después porque dentro del grabado en metal tenía en la punta seca un material más directo que la gubia y la madera. Y me parecía que para lo que yo estaba sintiendo, sobre todo sintiendo en esa época, era más adecuado utilizar el metal y las placas. Además era un trabajo mucho más íntimo, eran formatos muy pequeños.
Las máscaras son muy evidentes al principio, es decir, mediados de los 80 en adelante, otra vez ahora, y en medio, como esa década de los 90s, 2000, tenemos una faceta donde el mismo Efraín Hernández lo menciona en el libro de él, de un poco ese impacto que usted vivió en Francia, de las diferencias culturales. Entonces se muestra más una figura humana donde me parece que hay una máscara, pero una máscara disimulada, una máscara que es esa forma en que yo me presento al resto de la gente. Y ¿eso qué significó para usted? ¿Cómo nos está hablando Adrián Arguedas con esa máscara invisible? Bueno, hay que decir que la máscara apela al ser humano. O sea, yo no he dejado de ver la condición del ser humano detrás de la máscara. O sea, una de las inquietudes más importantes es hablar sobre nosotros y hablar sobre nuestras problemáticas. Yo creo que en algún momento sí estuvo centrado en el cuerpo, digamos como en Conjunto Sexual, por ejemplo, o en Voz Baja, que es una serie aún pasando la raya, aunque yo creo que cada una tiene un matiz diferente. O en espacios familiares también, que ahí trabajé el cuerpo. Digamos, hay temas en las exposiciones. A mí siempre me ha gustado como desarrollar contenidos específicos en cada muestra, porque yo creo que eso me permite empujar más y profundizar más, tal vez en cosas que son más esenciales para mí, no tanto en la piel, sino más en el intertexto, digamos. ¿Cómo puedo hablar, por ejemplo, de la muerte, que es un contenido muy importante para mí y que cruza, que es transversal en muchas de las series? ¿O cómo puedo hablar de las relaciones de nosotros, de los seres humanos, por ejemplo, en las relaciones de pareja? O cómo puedo hablar de la estupidez de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, que eso para mí es en voz baja, ¿verdad? Entonces, uno lo que descubre en el proceso es que la máscara puede ser muy descriptiva, muy denotativa, y puede ser muy profunda y muy metafórica y muy sutil si uno la entiende desde diferentes lugares. Es decir, el hecho de encubrir o de taparse para protegerse tiene muchas formas es decir, por lo menos yo me aproximo a eso de diferentes formas. Una puede ser desde la piel, otra puede ser a través de los objetos cotidianos. Si usted ve, por ejemplo, esta serie del 96, que son espacios familiares, por ejemplo, utilizo mucho los objetos de la casa. Sí. Cacharros, vasos, comida, las sillas, y por ejemplo, cómo esos objetos se penetran para hablar de la condición de nosotros. Claro, aparece la pareja también, pero aparece, por ejemplo, a través de la imagen de Muybridge, donde repite ciertos roles, por ejemplo, barrer, o por ejemplo, a través de las luchas que están en la fotografía de él. Eso lo tiene en voz baja también. Tiene la foto, digamos, yo utilicé un recurso fundamental en mi trabajo, es la fotografía histórica, o la historia del arte. Y es otro de los, digamos, de los recursos que cruzan a través del tiempo, porque mi trabajo es figurativo, porque me interesa que sea figurativo. La serie de las parejas, esa rutina que, es decir, que a mí me deja pensar de, ok, sí, los mismos fotogramas de Muybridge, ¿verdad? Cuán repetitiva puede ser nuestra vida y qué tan ocultos podemos estar detrás de una máscara sin saber que lo estamos, ¿verdad? Entonces es como esa reflexión, y lo veo de nuevo también con superhéroes, es decir, con estas máscaras más evidentes, pero que son como más cotidianas para nosotros, como
identificarse con el superhéroe, sí, voy a tratar de hacerlo. Esa es como la impresión con la que quedo. Yo, por ejemplo, pienso que en superhéroes tal vez lo más triste, digamos, de esa imagen es que el niño no tiene conciencia. Digamos, a mí me interesaba mucho hablar desde la visión de los padres, ¿verdad? Casi como el personaje omnisciente que está en esas imágenes, ¿verdad? Al ser niños tan pequeños no tienen por eso a veces se llama control, poder incontrolable, bueno, hay varios títulos, ya no, Transformación 1, Transformación 2, siempre digamos, la imagen del niño para mí representa la vulnerabilidad, en este caso de un ser mucho más pequeño que no tiene poder de decisión, ¿verdad? Yo también vi como ese traslado del deseo de los padres usualmente a veces en lo que no cumplí, que lo cumpla mi niño. Entonces, es decir, si ya mi vida no es la de un superhéroe, que lo sea mi niño. Entonces lo uso a él como ese canal de yo, el superhéroe frustrado, y ahí viene la máscara, ¿verdad? Bueno, esa era una de las intenciones, esa era una de las intenciones. Y es una máscara que además no es impuesta también culturalmente, ¿verdad? Entonces, hay como hay una capa encima de otra capa. Y eso a mí me gusta, digamos, me gusta muchísimo en el recurso. Y es profundizar en los materiales y llegar a cierta capacidad de poder comunicar con ellos. O sea, de alguna forma requiere que uno practique seriamente el proceso técnico de cualquiera de ellos. Sí, porque usted tiene varias obras que están en diferentes técnicas y es como que fuera la misma obra en grabado o en óleo, o bueno, sobre todo los retratos. ¿Sí? Eso es lo que está pasando más, digamos, del aprendiz hacia acá. Porque, ¿qué me doy cuenta? De que también los lenguajes, uno puede, en el contexto de las muestras, puede proponerle al espectador que vea una misma imagen en varias técnicas y que eventualmente, sin mucha expectativa de que si esto es mejor o esto es peor, que son lenguajes diferentes y que enriquecen tal vez la propia imaginería que uno está desarrollando. Entonces, yo particularmente, como te digo, Irene, no quiero convertirme en un especialista, no quiero explorar, quiero, como te dije, jugar, ¿no? Vivir una mascarada. Bueno, sí, porque la construcción de nuestra identidad, como lo plantea Carl Gustav Jung, sigue siendo una máscara. O sea, el concepto de personas es el concepto de la máscara. Entonces, además ha sido como uno de los motivos que yo he trabajado, y también contenidos que he desarrollado mucho en mi trabajo. Lo ha desarrollado, pero yo lo percibo como una forma de desvelar la máscara de quien ve su obra. Entonces, me genera la pregunta, si usted identifica en sus, no son giros dramáticos, pero sí una profundización, o así lo veo yo, de las ideas que usted ha buscado transmitir. Entonces, es decir, han habido, o Adrián identifica eventos específicos que lo han llevado en ese camino de profundizar ese mensaje que nos deja con su obra, o es la madurez nada más de Adrián, o cómo ve usted su viaje? Bueno, es compleja la pregunta. Sí. Pero yo creo que está relacionada con la parte vivencial, está relacionada con la revisión de mi propio proyecto artístico, está relacionada con mi aprendizaje de vida, y entonces en esos, por decir algunas facetas, digamos, de cómo ha madurado el proceso,
Yo creo que en las tres hay material que aportan a que yo investigue a través de mi vida el uso y la representación de la máscara. Es muy rica culturalmente, digamos, y yo debo decir que en mi caso particular tiene una importancia fundamental porque mi tío abuelo hacía mascarada popular. Y entonces es algo vivencial. Yo soy de Barba de Heredia y en Barba de Heredia la mascarada popular es central en la identidad cultural y en la identidad, digamos, de pueblo. Yo lo que considero es que es tan rica a nivel de metáfora, a nivel de micromundo, para hablar de todos nosotros, que yo he tratado de ir investigándola de diferentes formas. Hay algo que es importante decir y es, por ejemplo, que a mí uno de los hechos también que me interesa es la cultura popular, no solo la máscara, sino la cultura popular como algo más grande, donde la contiene la mascarada y que en algún momento se amplió más el concepto de cultura popular y lo pude ver en estos viajes, por ejemplo, y en el conocimiento de la historia del arte, por ejemplo, a través del arte popular norteamericano, que para nosotros es una influencia definitiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Entender la máscara desde el otro, entender la máscara desde cómo el otro incide en mí y me cambia. Y eso, por ejemplo, serían series como Superhéroes o Playland o Estrategias para un juego o Las cualidades del blanco, donde yo pretendía discursar sobre la influencia norteamericana. Naturalmente se da, por ejemplo, en El aprendiz y ahora en Valle Oscuro, como volver al inicio de mi carrera, pero con otra madurez, digamos, porque veo problemáticas tal vez más ampliadas, más que incluyen otros momentos de la historia, digamos, lo prehispánico, por ejemplo, la colonia, y cómo eso sigue teniendo, digamos, una influencia muy importante para nosotros hoy. También me interesa como romper con las cronologías, como crear híbridos, bueno, los procesos de transculturización. No sé, hay búsquedas que han enriquecido el cómo utilizo la máscara, ¿verdad? Y está aquí. Y retomando la inquietud que nos puso a hablar, cuando esos eslabones se identifican, ¿visualiza la técnica o cómo define como qué va a trabajarnos la nueva idea? Bueno, por ejemplo, ahora en Valle Oscuro continúo trabajando la pintura porque me parece pertinente por varias razones. Igual el grabado, pero apareció la acuarela. Hay una serie de acuarelas y hay una serie de máscaras porque es obvio. Es decir, en el caso de la mascarada, algo que no había explorado era la máscara misma. Entonces estoy trabajando con la máscara y estoy trabajando con los personajes de la mascarada y vamos a incluir posiblemente la música, el performance y vestuario y más.
poco como viendo el concepto de la cabeza trofeo que ya usted trabajó. No, es la máscara más en el contexto de la fiesta. Ok. Digamos, ahora te puedo enseñar algunas cosas, pero es más bien utilizar todo el contenido crítico que está en la mascarada, coger personajes históricos de la mascarada popular y traerlos al hoy, digamos, darle otro, no sé si llamarlo barniz, pero como recuperar personajes históricos, por ejemplo, como el parado de manos o la copetona, que son personajes de la mascarada tradicional, inicial costarricense, y ponerlos ponerlos a discursar hoy, ¿qué significaría? Entonces, estoy trabajando los personajes, las máscaras y los vestuarios. Y la idea, digamos, es concluir con bailarines y con música dentro del evento de la exhibición, que no es tan fácil, pero que yo quiero hacerlo, digamos. Esa es otra de las cosas que a mí me interesa fundamentalmente, que responde otro lugar de tu pregunta. Es que yo los procesos los veo como eso, los veo como un devenir, como un camino, no como un lugar al cual llegar. Es decir, a mí me gusta la experimentación, me gusta el jugueteo en ese sentido, o sea, no la obra terminada, aunque mi trabajo pueda tener un acabado con que la gente dice, puña, ¿cómo soluciona? Como vos mismo me lo decías. Me interesa más como cuál es el potencial de estos materiales, qué puedo alcanzar con ellos, con los contenidos, y cómo puedo enriquecer aquello y no atarme a que si ya hice talla en piedra, no, ahora es papel maché y fibra de vidrio y tela y bailarines. El inacabable mundo de Adrián Arguedas, entonces. No, bueno, quitémosle el Adrián Arguedas. Yo creo que es más una visión de alguien que quiere seguir jugando.